Bueno, a ver, el Internet que todos usamos a diario es un lugar diseñado para encontrar cosas rápidamente, ¿verdad? Respuestas, datos, personas, literalmente todo está a un par de clics. Pero de vez en cuando, en los rincones más oscuros de la red, alguien decide jugar al escondite. Así que bienvenidos a esta revisión del expediente. Hoy vamos a actuar como investigadores de ciberseguridad y vamos a examinar el tablero de evidencias de uno de los casos digitales más notorios, complejos y, sí, sin resolver, de nuestra época. Vamos a intentar desgranar exactamente qué es este fenómeno de Cicada 3301. Todo empieza el 5 de enero de 2012. Fijaos en este mensaje. Apareció en un tablón anónimo de 4chan junto a la imagen de una polilla, y el texto es, la verdad, bastante inquietante. Básicamente prometía que había una clave oculta en la propia imagen y que esa clave llevaría a los más astutos a encontrar a sus autores. Al principio, claro, cualquiera pensaría que esto era la típica broma de adolescentes, un simple juego de rol en foros sin mayor importancia. Y de hecho así fue tratado por muchísima gente. Sin embargo, la cosa cambió drásticamente cuando expertos veteranos en ciberseguridad empezaron a analizar el código subyacente de la imagen. Se dieron cuenta de que el nivel técnico requerido para hacer esto estaba a años luz de ser un juego de niños. Este misterio iba muy en serio. Y aquí es donde empezamos a pelar las capas de nuestra investigación forense. El concepto clave que encendió la mecha de este caso es la esteganografía. Básicamente, es una técnica criptográfica que consiste en el arte de ocultar un mensaje, un archivo o una imagen dentro de otro archivo distinto. Y fue exactamente el método que usaron para esconder la primera pista. Los creadores manipularon los bits menos significativos de los datos digitales de esa imagen de la polilla. A simple vista era un JPG normal y corriente, pero si usabas editores hexadecimales y herramientas de extracción avanzadas, ¡boom!, aparecía texto oculto en su propia estructura. Fue un filtro inicial brillante. Para quienes no sabían cómo bucear en las entrañas digitales de un archivo, el camino terminaba literalmente en el primer paso. Pero ojo, que la complejidad de esta búsqueda del tesoro digital se disparó exponencialmente en cuestión de días. La ruta de evidencias llevaba a los investigadores por un laberinto absolutamente increíble. El código que lograban extraer de las imágenes no llevaba más programación, no. Llevaba a páginas web oscuras con referencias a sistemas numéricos de la antigua civilización maya. Y al resolver eso, la siguiente pista te exigía un conocimiento profundo del poeta místico inglés William Blake. Y después, referencias complicadísimas al libro de los muertos egipcio. O sea, ya no bastaba con saber informática. Nuestro tablero de pistas requería descifrar lenguajes muertos y textos esotéricos milenarios. Es una locura. Y claro, esto ilustra perfectamente el impacto cultural brutal que tuvo el fenómeno en la comunidad. Cicada 3301 alteró por completo la forma en que se percibía el hackeo ético. Tradicionalmente, la imagen del hacker estaba ligada a alguien encerrado picando código sin parar, ¿verdad? Pero este caso elevó la práctica a una disciplina de élite, casi como un verdadero renacimiento digital. Exigía mentes multidisciplinares, gente capaz de conectar el arte antiguo, la música clásica, la filosofía y al mismo tiempo resolver matemáticas de altísimo nivel. Literalmente transformó la definición misma de lo que significaba tener talento cibernético. Ahora bien, a medida que el expediente ganaba fama internacional en foros y redes, pasó lo inevitable: surgieron los impostores. Cientos de pistas falsas empezaron a inundar la red intentando secuestrar la investigación. Y aquí entró en juego una herramienta criptográfica que fue absolutamente crítica: PGP, o privacidad bastante buena. Los verdaderos arquitectos de Cicada utilizaban una firma criptográfica PGP única e inquebrantable en cada uno de sus mensajes legítimos. Era nuestra única brújula fiable en todo este caos. Si el mensaje tenía la firma criptográfica correcta, genial, era auténtico. Si no, era simple ruido. Esto obligó a todos los que seguían el rastro a dominar protocolos de encriptación de grado militar, solo para no perderse en el camino. Hasta este punto de nuestra investigación, toda la evidencia había estado confinada al ámbito puramente digital, ¿no? Códigos, servidores anónimos, algoritmos. Pero en el clímax del acertijo de 2012 pasó algo que es a la vez aterrador y fascinante. Los que lograron descifrar un número de teléfono súper complejo y un algoritmo en la dark web recibieron un mensaje que cambiaba todas las reglas del juego. Cicada 3301 estaba obligando a los investigadores a levantarse de sus sillas y enfrentarse a la geografía real. El misterio dio el gran salto al mundo físico, y la tensión, como podéis imaginar, se disparó por las nubes. El resultado de ese salto fue asombroso. Las pistas revelaron un conjunto de coordenadas GPS que apuntaban directamente a postes de luz e instalaciones públicas, en múltiples continentes de manera simultánea. Empezaron a aparecer carteles físicos en ciudades como Varsovia, Seúl, París, Sídney y Los Ángeles. Tenemos fotografías de la escena que documentan cómo estos carteles tenían el famoso logo de la polilla de Cicada junto con un código QR impreso. Los investigadores en estas ciudades tuvieron que actuar como auténticos agentes de campo, ir físicamente a las coordenadas, escanear los códigos y subir la información a la red para que la comunidad global pudiera seguir atando cabos.
Claro, al ir colocando todas estas chinchetas de colores en nuestro mapa de evidencias, surge una interrogante logística enorme. Coordinar un despliegue físico de esta magnitud en 5 rincones distintos del planeta a la misma vez y sin dejar ni un solo rastro de los agentes que colocaron los carteles requiere unos recursos colosales. Es la gran pregunta que sigue atormentando a los investigadores. Nos obliga a cambiar un poco el foco. Dejamos de mirar el rompecabezas para intentar perfilar a los arquitectos. ¿Estamos hablando de una infraestructura gubernamental de inteligencia? ¿O a lo mejor es una organización privada en la sombra con un presupuesto literalmente ilimitado? Avanzando un poco en nuestra línea temporal, llegamos a enero de 2014. Y aquí aparece la pieza de evidencia más desconcertante de todo el expediente, el Liber Primus, o el libro primero. Después de otra agotadora ronda de acertijos por todo el mundo, los finalistas se toparon con este manifiesto de 58 páginas. Pero había un pequeño y masivo problema. El texto entero estaba escrito en un lenguaje compuesto por unas runas totalmente inventadas, y además estaba encriptado con un método que rompía todas las convenciones criptográficas que conocíamos. Se erigió como un muro de piedra totalmente impenetrable en el mismísimo centro de la investigación. Y para ser sinceros, el estado actual del caso presenta un balance bastante frustrante. A pesar de los esfuerzos conjuntos de algunos de los mejores criptógrafos del mundo a lo largo de estos años, solo se ha logrado traducir una minúscula fracción de las páginas del Liber Primus. La inmensa mayoría del libro sigue estando completamente blindada. Hoy en día hay toda una legión de resolutores súper organizados en foros de Discord y Reddit que siguen obsesionados con romper este callejón sin salida. Es un nivel de frustración constante, sobre todo para mentes que están acostumbradas a desarmar cualquier sistema y que de repente se topan con un código que simplemente se niega a rendirse. Pero bueno, a pesar de este muro criptográfico, ha habido algunas supuestas filtraciones a lo largo del tiempo. Hubo un individuo, cuya identidad sigue protegida, que afirmó haber llegado al mismísimo final del proceso de selección de 2012 y aportó su testimonio sobre cuál era el premio final de todo esto. Según su versión, tras superar todas y cada una de las pruebas, contactaron con él en la Dark Web a través de canales ultra seguros y le ofrecieron unirse a ellos. La entidad detrás de Cicada se describió como un grupo de reflexión internacional dedicado a promover la libertad de información, proteger a toda costa la privacidad del ciudadano y luchar por el fin de la censura a nivel sistémico. Entonces, evaluando fríamente toda la evidencia que tenemos sobre la mesa, vamos a repasar a nuestros principales sospechosos. Primera teoría, agencias de inteligencia globales, tipo CIA o MI6. Sabemos que tienen un largo historial de usar criptografía pública para reclutar mentes brillantes que jamás usarían los canales burocráticos oficiales. Pero claro, la filosofía tan antisistema del grupo choca de frente con la idea de una agencia gubernamental. Segunda teoría, un colectivo élite de hackers, una especie de Anonymous pero muchísimo más elitista y organizado. El problema, nunca han reclamado ataques públicos, lo cual debilita bastante la hipótesis. Y por último, un grupo de científicos y académicos. El brutal nivel matemático del reto respalda esta idea por completo, pero ese aura tan mística y casi religiosa del Liber Primus, pues no encaja nada con el pragmatismo que suele tener el mundo académico. Después de analizar cada pieza, cada pista de este tablero, la conclusión a la que llegamos es casi tan fascinante como el propio enigma. Hay algo que se determinó de manera exhaustiva. Cicada 3301 no contenía ningún software malicioso, no pedía datos bancarios ni dinero en ningún momento. Y definitivamente no era una campaña de marketing hipersofisticada para vender un videojuego o una película. Simplemente, en una época donde los motores de búsqueda parece que documentan cada rincón del conocimiento humano y donde el anonimato real parece un mito del pasado, este código sigue ahí, inmutable. Es literalmente el último gran misterio de la era de la información. Y así llegamos al cierre de nuestro expediente de hoy. El rastro digital al final se disuelve en pura estática, y ese encriptado del Liber Primus sigue ahí, esperando pacientemente a alguien capaz de romperlo. Cicada 3301 nos demuestra la belleza perdurable que tiene un buen misterio sin resolver frente a la vigilancia constante y absoluta del Internet moderno. La verdadera incógnita que nos deja este caso abierto, flotando ahí en el vacío cibernético, invita a una reflexión bastante profunda. Al final del día, la cuestión tal vez ya no sea descubrir exactamente quiénes están detrás del código, sino determinar si la humanidad posee el nivel de evolución intelectual necesario para algún día llegar a desvelarlo.